Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Noticias TV. Esta noche tenemos en el estudio a Sharon Nilsson y a Enrico Gracciola. Ellos son, ustedes los conocen sobradamente, quiroprácticos. Con ellos hemos estado hablando de muchas cuestiones alrededor de la quiropráctica y de la ayuda y mejora que supone acudir de forma habitual a un quiropráctico. Pero en primer lugar, y antes de seguir avanzando sobre los contenidos o las cuestiones que vamos a hablar hoy, de nuevo presentarles. Buenas noches, Sharon. Buenas noches. Buenas noches, Enrico. Buenas noches. Hoy nos gustaría comenzar hablando, ya que hemos retomado un poco después de las vacaciones, ¿verdad? Comenzar hablando sobre los niños, los jóvenes, lo que llevan diariamente a clase, esas mochilas, ¿no? Sí. Un poco lo que supone ese peso extra que tienen que soportar diariamente y de forma habitual, ¿verdad, Sharon? Sí, sí. Daba la casualidad que la semana pasada estaba leyendo en la página web de TVS las entrevistas que se ha hecho en el pasado y había una entrevista con una doctora pediatra que decía que en septiembre, eso fue en septiembre, y ella decía que los niños entraban el año escolar con el 20% más de dolores de espalda que antes, y eso era debido al peso que llevan, a las mochilas, etc. Entonces hoy decidíamos traer información de cómo puedes ver si tu hijo está sufriendo con la mochila y qué peso debería de llevar, y vamos a hacer una demostración con Enrico con una mochila que pesa mucho y cómo cambia su postura con esa mochila, cambia la postura y todas las presiones por todo el cuerpo. ¿Hacemos la demostración? Entonces, el error más común que se puede ver es niños que ponen la mochila así, asimétrica, solamente en un hombro. Eso es malísimo y lo vamos a explicar después por qué. Otro error muy común sería llevar la mochila, pero así, con las cintas muy soltadas. Muy baja. Sí, tocando el glúteo. Sí, entonces lo que pasa es que lo mejor sería tirarla. Ahora, una mochila, y si es pesada aún más, tiene el efecto en nuestra postura que vamos por delante. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos así? Porque queremos equilibrar el peso que tenemos por detrás. No queremos caer atrás. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Automáticamente se pone un poco más delante. Y claro, dependiendo cuánto peso hay y cuánto tiempo llevas la mochila, eso puede perjudicar tu columna, tu espalda. Y cuanto más hacia abajo se lleva la mochila, más hacia atrás te tira. Entonces más esfuerzo estás haciendo para ir hacia adelante, entonces toda la postura empieza a cambiar hacia adelante. Es como si hicieras un poco de balanza. Correcto. Entonces hemos estado haciendo los estudios sobre los niños en adolescentes. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos que demuestra que el 15% de tu peso corporal llevado en una mochila sí que puede afectar a tu postura. Y este cambio postural es lo que da a problemas de espalda. Entonces estamos haciendo el estudio comparando los niños que tienen escoliosis y los niños que no tienen escoliosis. Que era muy interesante, porque la escoliosis es algo que tiene mucha gente, hasta un grado de 10%, de 10 grados, hay el 3% de la población tiene escoliosis. Aunque no lo sepamos. Aunque no lo sepamos, porque no está dando problemas en este momento, pero sí cuando empezamos a llevar peso en la mochila. Y eso va para los adultos también, pero estamos hablando de los niños porque el estudio fue de los niños, los adolescentes. Entonces, si tú tienes una curvatura, una escoliosis es una S o una C en tu zona torácica, significa que las vértebras no están uno por encima del otro. Lateralmente. Lateralmente, sí, estamos hablando lateralmente, correcto. Entonces, si tú tienes una escoliosis y llevas la mochila mal, con el 10% de tu peso corporal ya te está afectando la postura.
aunque lo habitual, como tú has comentado, que me he apuntado aquí tres variables. El peso es importante en una mochila, sí. No más del 15% de lo que cada uno pese en el momento de su vida. En un niño sano, sin escoliosis. Sí. Otra cosa, lo que nos ha comentado Enrico, la forma de llevar la mochila. Muy importante. ¿Verdad? Y también el tiempo que carguemos con ella. Sí. O el tiempo o la distancia que se haga con esa mochila. Claro. ¿Podrían ser esas tres variables? Sí, son muy importantes. Y entonces, cuando tú tienes escoliosis, si tú tienes escoliosis y tienes la C, es muy importante, si lo llevas asimétricamente, como estaba demostrando Enrico, en un hombro, te va a afectar aún más si lo llevas un lado o el otro lado. Si tú tienes, hay dos lados de una curva, ¿sí? El lado cóncavo y el lado convexo. El lado cóncavo en inglés es cueva, entonces es la curva interior. Y el cóncavo, el convexo es el exterior. Entonces, si tú llevas la mochila solo un lado y lo llevas en el lado convexo de tu escoliosis, das más problemas posturales, curiosamente. Entonces, es muy importante siempre llevar la mochila aquí en los dos hombros. Claro, que es eso. Que no es tanto cóncavo o convexo, sino hay que ponerla con los dos. Sí. ¿Y cómo está afectando la salud? Pues está afectando la salud porque la ventana de tu salud está en la postura. Es el lema del Centro Quiropráctico Nilsson. Siempre lo estamos diciendo, está en nuestros carteles. Mira tu postura, es la ventana a tu salud. Entonces, los niños, cuando tienen estos cambios posturales en la espalda, por los malos hábitos que llevan en las mochilas, está cambiando su salud. Son jóvenes y no se afectan en este momento, pero dando el tiempo a lo largo de los años, sí que les va a afectar. El otro estudio que era importante era sobre los pies. Era sobre los pies y en ese estudio miraban cómo una mochila, entonces una carga sobre la espalda, va a afectar la superficie de la planta del pie. Entonces han demostrado con unos maquinarios que cuando ponemos una mochila con un peso de 15% o más, la superficie del pie aumenta del 10%. La superficie del pie que está pisando. Que toca, exactamente, que toca con el suelo. Y aún más han demostrado que vamos a incrementar entre un 20 y un 30% la presión sobre la parte anterior del pie, la punta del pie, por lo que comentábamos antes. De ir haciendo balanza para que tu cuerpo, tú mismo le fuerzas a hacer una posición quizás que no es la habitual, pero porque lo estás haciendo mal, entre comillas. Claro. Ya al principio es mal, Sí, y sí, luego todavía peor. Exactamente. Otro estudio decía que, como hablabas tú de las tres variables, para evitar daños en el futuro en la columna, es aconsejable no exceder el 15% de peso en la mochila, de 15% respecto al peso corpóreo. Del niño o del adolescente. O Sí. Y no llevarla durante más de 20 minutos. ¿Vale? Entonces esto es un buen consejo que la gente puede escuchar en la casa. Sí, porque si tú vives a 20 minutos de casa, pues es aconsejable ir a acompañar a tu hijo y compartir el peso del viaje. O llevar un carrito. Es que el carrito también, si solo lo llevas un lado, también te tuerce. Entonces hay que asegurar que los niños sepan cambiar de lado. Y Sharon, cuando hablamos de mochilas, también, yo os he dicho esas tres variables, peso, forma y tiempo, pero también hay mochilas y mochilas, ¿verdad? Me imagino. Hay mochilas que pesan ya. Hay mochilas que pesan ya de por sí, o mochilas que son más resistentes y que entonces ellas te cuidan a lo mejor tu cuerpo mejor, ¿verdad? Sí, hay mochilas también que están hechas especiales para problemas de espalda, que también te aportan el apoyo central por aquí. Muy bien. Porque ese es el centro donde está todo parte de aquí. Nuestro equilibrio central aquí. Entonces esas son mochilas muy aconsejables. Esta mochila está muy bien porque no es muy ancho. Hay mochilas muy anchas, entonces también reparten el peso, se cae el peso muy hacia atrás, otra vez. Entonces hay que tener mucho cuidado con que esta parte que sea ancha, a ver si lo puedo demostrar, es que pesa mucho, pesa como 30 kilos. Nos ha pasado con el peso. Nos has dado una caja muy fuerte. Sí. Yo lo llamo estribo, pero yo sé que para caballos. Esa tira que lleva. La tira que lleva tiene que ser ancha para también descargar el peso de manera uniforme. Correcto. Sí. Ahora que Enrico ha dicho eso,
nos alejamos de los niños y los jóvenes, quizás las mujeres sin darnos cuenta, los hombres ahora también mucho porque llevan muchas bandoleras, ¿verdad? Con los bolsos y con los zapatos. Sí. ¿Verdad? Son temas habituales en los que quizás no caemos o no hacemos esa reflexión. Sí, 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 vamos a esconder nuestros tacones antes de No, empezar. yo soy un poco taconera. Pero es verdad que los tacones también lo que están haciendo el zapato es tirarnos hacia adelante, es que es obvio, cuando tú llevas un tacón así, tú estás cayendo hacia adelante, entonces todo tu postura tiene que cambiar, la pelvis, la espalda, los dorsales, todo tiene que cambiar para apoyarte derecha. Entonces va a ser, yo creo que no he hecho el estudio, no he sacado los estudios, pero veo que es probable que el mismo porcentaje de presión que estás poniendo en el plantar del pie con los tacones va a ser lo mismo. Y los bolsos, siempre llevar los bolsos cruzados para distribuir mejor el propio bolso peso. hace la balanza de una parte y de la otra. E ir cambiando de lado. Sí. Te va a resultar muy incómodo cambiar el bolso de lado. Sí. Se lo dije a una señora anoche, de hecho, y me miraba así como, cambiar de lado, no. Pero inténtalo y lo verás, que ayuda muchísimo los hombros, sobre todo en las mujeres que llevan mucho pecho, que ya están tirando hacia adelante. Entonces, si llevan un bolso muy pesado, pues los va a tirar aún más adelante y te van a tener problemas de cuello, problemas de corazón, de pulmón, porque los mismos nervios salen de aquí y van hacia los brazos. Y otros órganos. Porque cuando llega una persona al centro quiropráctico Nilsson, la cuestión está en que vosotros le preguntáis si sabéis exactamente cómo es su rutina habitual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tanto niños como tú lo has comentado, sí, ¿no? Sí. Puede ser alguien, y tú lo has contado en diversas ocasiones, que has estado aquí también, Johan. Hay gente que acude al centro quiropráctico porque tiene una serie de enfermedades, algunas hablaremos ahora luego, pero solamente del ritmo habitual de la vida nosotros nos castigamos. Igual que hablamos en Navidades de las bolsas cargados con los regalos, ¿no? Exactamente, sí. Y la pregunta es, ¿cómo puede la postura o los cambios posturales afectar la salud? Como antes hablábamos de los niños, pero esto puede ser aplicado a las mujeres con el bolso, con tacones en general. ¿Cómo puede una postura o la salud en general de nuestra columna estar asociada con la salud de nuestro cuerpo? Y el enlace es el sistema nervioso, porque el cerebro coordina todas las partes de nuestro cuerpo y comunica con todo el cuerpo. ¿Cómo comunica? Con unos cablecitos que son los nervios. Estos nervios, lo podemos mirar aquí, pasan, cada 2 vértebras salen y van al corazón, pulmones, a los músculos, todo el cuerpo. Entonces, cuando tenemos unos cambios posturales, entonces las vértebras, que son estos huesecitos, que se bloquean en una posición que no es la suya, no es la correcta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ese agujerito va a disminuir su tamaño y entonces pone presión sobre el nervio. Cuando eso pasa, ese nervio no puede transmitir todas las informaciones. Entonces hay menos informaciones. Entonces, si el cerebro no tiene todas las informaciones necesarias, claro, también los órganos serán afectados, no funcionarán al 100%. Claro. Y eso es la asociación entre el sistema nervioso, la columna y la salud. La verdad es que es muy importante, cuestiones mínimas que a veces no nos damos ni cuenta. Sí, y nosotros dentro del análisis postural que hacemos en la primera visita siempre miramos la postura. Es algo que tenemos un posturómetro, se llama, y mide cómo está la inclinación de cabeza, la inclinación de los hombros, la inclinación de la pelvis. Y con eso podemos deducir que si hay escoliosis, aparte de mirar al cuerpo, si hay escoliosis, si hay un problema postural. También hacemos tenemos 2 básculas donde medimos el peso en cada lado del cuerpo, si llevas más peso en una pierna que otra, porque eso también nos da indicaciones que llevas mucho tiempo en una pierna. Parámetros de cómo nuestra forma, sí, nuestros hábitos, eso. Sí, nuestros hábitos. Y también, por supuesto, palpando la columna, palpando estas vértebras, podemos ver dónde están las vértebras fuera de su sitio. Y eso es lo que ocurre con la escoliosis, que las vértebras salen de su sitio. Y por eso tenemos una S o una C en la columna. Y con la quiropráctica ayudamos a que no haya la interferencia nerviosa de lo que habla. Eso sería esa C, sí. esa S, perdón, Sí. que se hace.
Sí. También hemos comentado que vamos a hablar o vais a hablarnos sobre la cifosis. Sí, cifosis es otra curvatura. Hemos hablado de la C o la S, que es lateral, Sí. y luego hay otra curvatura que se llama cifosis, que es posterior anterior. Ajá. ¿Quieres demostrarlos de pie, como tú llevas el micro, que tú puedes caminar? Pues, entonces, vamos a ver. Me pongo aquí en el medio, ¿no? Sí, sí. A ver, que no voy a cubrir a nadie. No, no te preocupes. No pasa nada que nos cubre el rico. Entonces, ¿qué pasa? La columna, vista desde atrás, tendría que ser así, una I. Cuando hablamos de escoliosis, es cuando tenemos una curvatura así, lateral, ¿vale? Pero, si miramos la columna desde un lado, nos damos cuenta que tiene unas curvaturas suyas. Tiene una curvatura aquí, y aquí también. Y también el sacro, por supuesto. Entonces, lo que sí es importante es que estas curvaturas se necesitan para descargar bien el peso contra la fuerza de gravedad. ¿Qué pasa cuando cambiamos esta postura? Sobre todo, lo que se ve mucho es la tendencia de llevar la cabeza muy anterior respecto a los hombros. Entonces, cuando eso pasa, vamos a cambiar la curvatura aquí del cuello, y muchísimas veces lo que pasa es esta curvatura aquí de las dorsales aumenta, ¿no? Por eso se ven siempre los niños así delante. Claro. Y la de ahí detrás también cambia. Deja de hacerse esas ondas que debería de haber, ¿no? Correcto, sí. Claro, y también el estilo de vida que tenemos, por ejemplo, mirando el móvil, siempre así, tenemos, claro, la postura cambiada, el cuello siempre por delante. Entonces, el cuerpo, en su inteligencia, en sabiduría, ¿qué hace? Siempre intenta adaptarse a los cambios, para poder mantener lo que es la sobrevivencia, para poder vivir lo mejor posible. Entonces, por eso tenemos unos cambios. Este cambio a nivel torácico, dorsal, por supuesto la curvatura cifótica, puede ser incrementado, que sería hipercifosis, y hasta llegar a un punto donde hay una enfermedad que sería la enfermedad de Scheuermann, que se ven, pues es esto. Sí, es una enfermedad que sale en los niños y no se sabe por qué. De todo lo que estamos hablando, no se sabe el por qué. Se llama idiopática. Idiopática se llama que no sabemos. Es lo que significa que no sabemos. Entonces, muchas veces se dice, a tu niño tiene escoliosis idiopática. ¿Eso qué es? Pues no sabemos. No sabemos si es por posturas, no sabemos si es por nacimiento, que sería congénito, no sabemos el por qué. Son cambios que estamos haciendo debido a nuestros hábitos diarios. Es algo que hacemos todos los días. Y la enfermedad de Scheuermann sí que es algo que puede ser congénito, puede ser una debilidad de los huesos, puede ser por debilidad de los ligamentos. Tampoco se sabe exactamente, pero es el hecho de que el niño va mucho más hacia adelante de lo normal, que es algo que se puede ver en la realidad. No hay que diagnosticarlo en radiografía, pero es la forma de diagnosticarlo. Lo que quiero decir es que se puede ver perfectamente en el niño y cada vez va más hacia adelante y él mismo no puede estirarse hacia arriba. Eso es la diferencia entre una cifosis normal, entre comillas, que una enfermedad de Scheuermann. La diferencia que tú puedes ver en tu niño es que no puede enderezarse. No puede, le es súper difícil, no puede. Sin embargo, una cifosis por el móvil, tú le dices al niño que se ponga recto y puede. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado. Y como ya sabemos que las mochilas y las posturas, los tacones, los bolsos, todo esto puede afectarnos, pues hay que tener más cuidado con la espalda, hay que chequear la espalda con el centro quiropráctico, porque somos los únicos que podemos ayudar con las subluxaciones, cuando hay interferencia con el sistema nervioso, somos los únicos. Somos los especialistas. Entonces, trae a tu niño a la consulta, vamos a hacerle un análisis, vamos a ver si le podemos ayudar. Y si hay profesores o directores de colegio que están escuchando, déjanos entrar al colegio un día y hacer
test postural gratuitos a todos los niños. No, es muy interesante, sobre todo porque hay cuestiones en las que no reparamos y luego surgen enfermedades. Sí. El ambiente es un poco, o nuestro cuerpo el que lo hace. Sí, no, sí. Nuestro cuerpo, no, nuestro hábito, como tú comentabas. Nuestros hábitos, sí. Y hemos hablado mucho de la mochila, pero también hay que mirar, como hemos hablado también de los tacones y los bolsos, el sofá. El sofá mata a la gente. El sofá es algo que hay que saber usar un sofá. Bueno. El sofá es para sentarse, no para echarte, para dormir, para ver la televisión así hacia un lado. No, es para sentarte bien, bien cómodo, pero no abusarlo. Si quieres dormirte, vete a la cama, porque está hecho a propósito. Para eso. Para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestros hábitos. Sobre todo también por lo que tú acabas de comentar, también es algo que no se me había ocurrido, pero utilizar ciertos elementos de una forma o para algo que no debe ser utilizado. Tú lo has comentado, un sofá. Sí, correcto. Y mira, la cama, porque pasamos muchas horas en la cama, asegurar que tenemos la cama adecuada para nosotros. Se vende miles de tipos de colchones, de almohadas, y cuando la gente me pregunta, yo siempre digo, vete a la tienda y pruébala. Si la tienda te deja probarla, es una tienda buena. Si no te deja probar, encuentra otra. Porque almohadas hay miles. A mí me gusta una almohada, a Johan no le gusta, él usa otra. Eso sí, usarlas... Porque cada uno tenemos un cuerpo, al fin y al cabo. Exactamente. Con una cuestión básica, ¿no? Todos, sí. Pero somos todos diferentes. Entonces tienes que asegurar que la almohada cubra esta zona de aquí, este espacio, para apoyar el cuello. No la cabeza es lo que toca ya. Pero esto no toca, tú cuando estás durmiendo de lado, entonces hay que apoyar el cuello. Entonces con eso es la almohada correcta, con este grosor, para apoyar tu cuello. Entonces mi cuello no es el mismo que el de Johan, que el de Enrico, que el tuyo, todos somos diferentes. Entonces a mí me gusta un tipo y a Johan otro, y seguramente que tú tienes otro tipo de almohada y tú también. Claro. Hay miles, y no voy a decir que son malos, es que son buenos, dependiendo de la persona. Vete a comprar una almohada, pero probándolo por lo menos 20 minutos en la tienda. Y también si dormimos, por ejemplo, boca arriba, lo que es fundamental es no tener una almohada demasiado alta, porque si no, nos pone la cabeza anterior. Sí. El punto es que la cabeza no necesita soporte, sino es el cuello. El cuello y su curvatura, sí. Por eso siempre hay ahora más de almohadas que tienen como una curvatura, redonditos. ¿Por qué? Porque así vamos a respetar lo que es la anatomía de nuestro cuerpo. Y también un consejo, si estamos boca arriba, dormimos boca arriba, poner una almohada debajo de las rodillas para descargar la tensión en la médula espinal. Sí. Y también si nos ponemos de lado, una almohada entre las rodillas, también para no torcer la pelvis. Sí. Sobre todo si tienes un problema de hernia discal, eso es muy importante y muy útil. Se lo he usado yo cuando yo tenía una hernia discal en las lumbares, creo que fue en 2004 o algo así. Yo también usaba almohada así debajo de las rodillas y entre las rodillas para ayudarme a dormir, porque si no, no había forma. Ayuda muchísimo en la fase de recuperación. Sí. De todas formas, como ya le has dicho tú antes, vital acudir al quiropráctico y vosotros dar esas pautas, aparte de ayudar diariamente en la consulta. Sí, anoche estuve hablando con un paciente que por qué ella empieza a crujir todo el cuerpo, y dije, porque el cuerpo es inteligente, si no hay interferencia, el cuerpo mismo puede estirar y liberar esas subluxaciones, pero cuando estás haciendo un hábito a diario, el cuerpo se bloquea y no puede librarse a sí mismo. Por eso necesitas acudir al quiropráctico. Cuando tú haces el yoga y no puedes hacer los estiramientos, pues necesitas ir al quiropráctico. Si llevas mochilas todos los días, vete al quiropráctico, porque estás bloqueado. Cuando tú ya estás liberado de esos bloqueos, tú puedes funcionar a tu máxima capacidad. Estamos hablando de emocionalmente, físicamente, químicamente y espiritualmente. Es importante destacar que hay un poco que mirarse nuestros propios malos hábitos, ¿no? Sí. Posturales. Fundamental. Y a partir de ahí avanzar con vosotros. Exactamente. Por ejemplo, yo estoy bien sentada ahora,
Pero cuando... Yo siempre me pongo ahí súper fabricada, cuando vienen Sharon y Enrico. Me pongo ahí estupenda, sí. Luego cuando tengo otros invitados que me caen igual de bien todos, ya estoy un poquito más relajada, pero así digo, me van a llamar la atención. No, es Pues broma. cuando yo empiezo a cruzarme las piernas así, yo sé, por la experiencia y por los años, que yo estoy subluxada y necesito un ajuste. ¿Por qué? Porque ya no aguanto en la postura correcta. Algo me está molestando porque estoy bloqueada, estoy subluxada en algún sitio. Entonces, cuando hago esto, empiezo a hacer esto, apoyarme así, es porque algo va mal aquí en mi espalda. Sé que estoy mal. Es uno de mis señales que necesito un ajuste. Pero claro, yo siempre intento no llegar a ese extremo, porque Enrico me ajusta o Johan me ajustan todas las semanas, nos ajustamos uno cada uno al otro todas las semanas. Y tienes que tú misma, o tenemos que intentar nosotros mismos conocer esos avisos que nos da el cuerpo, ¿verdad? Sí, sí, puede ser una tos, puede ser una molestia. La tos digo porque cuando estás bloqueada hacia adelante estás afectando los pulmones y la garganta. Puede ser un dolor de estómago. Por cierto, quiere decir que lo has dicho bien, hay que escuchar más tu cuerpo, conocer tu cuerpo, porque el dolor, aunque no lo parezca, de alguna forma es nuestro amigo. ¿Cómo puede ser nuestro amigo el dolor? Claro, es nuestro amigo porque nos dice que algo no va bien y tenemos que hacer unos cambios. Imagínate poner la mano en el fuego y no sentir dolor. La dejas ahí y te la quemas toda. Por lo contrario, ponemos la mano en el fuego y ¡ay! Y la quitamos. El dolor es nuestro amigo si sabemos escucharlo. Y claro, no tenemos que esperar demasiado tiempo, porque si no el dolor empieza siempre más y entonces empiezan los problemas. Claro. Por eso es importante, lo importante es no esperar tener el dolor, lo mismo como no esperamos tener picaduras en los dientes para cepillarlos. Los cepillamos regularmente porque queremos promover la salud de nuestra boca. Claro. Cuando tú dices de escuchar el dolor, no lo dejes demasiado tiempo, estaba imaginando la mano en el fuego, dejándolo ahí, sí me duele, pero no voy a hacer Pero nada. no, sí. ¿Hasta qué punto vas a esperar? Sí. ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta. Bueno, pues ya ven ustedes que hemos pasado media hora muy interesante, como siempre nos ocurre, por lo menos Sí. a mí, ¿verdad? Sí, sí, a mí también. Hemos aprendido mucho sobre posturas, sobre qué es necesario escuchar a nuestro cuerpo y hacerle caso cuando hay un poquito de dolor, y entonces acudir al Centro Quiropráctico Nilsson con Sharon y con Enrico, y que ellos vean nuestro cuerpo, conozcan nuestros hábitos y nos ayuden a solucionar lo que nos duele, o en futuras, porque poquito a poquito siempre, ¿verdad? Siempre hacemos que el cuerpo... Lo mejor es no esperar hasta que haya el dolor. Sí, Si no, hacerlo primero. Venir ahora. Es casi demasiado tarde cuando hay dolor. Sí. Es más difícil, el proceso para sanar Para es sanar. más duro, Sí, más más complicado. largo. Claro. Sí, sí. Pues Sharon y Enrico, gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros, con los espectadores de Noticias TV. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Y nosotros, ya saben, estamos de nuevo aquí en la próxima entrevista. Muy buenas noches.